con el tema Descolonizar el género y repensar la resistencia feminista. ¿Okay? Antes de presentarles a ustedes su semblanza, me gustaría pedirles que todos apaguen micrófonos, por favor, y así de esa manera evitamos las interrupciones y las distracciones. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces, Nancy Garfias es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en los temas de género y sexualidades por parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ha realizado investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría con población indígena mexicana en temas de salud mental, género e identidad desde una perspectiva descolonial y desde las diversas resistencias. Ha realizado trabajo colaborativo para la sensibilización de la comunidad médica hacia la medicina profesional. Ha sido profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde ha dirigido, diseñado e impartido cursos, foros y jornadas sobre género. Ha hecho un trabajo muy importante y se ha mantenido muy activa en relación a estos temas en el bachillerato universitario de la UNAM. Entonces, bueno, les comento rápidamente que ustedes pueden participar durante la presentación de Nancy haciendo sus comentarios en el chat. Asimismo, pueden hacer preguntas. La participación de Nancy será de 40 minutos y después de ese tiempo, unos 20 minutos, 15 minutos aproximadamente, vamos a mostrarle las preguntas y los comentarios que se van a vertir aquí en el chat. ¿Ok? Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, empecemos. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Aide. Pues buenas tardes a todas, todes y todos. Me siento muy honrada de estar en este simposio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todo el comité que organizó esta mesa, todo este evento, porque bueno, sabemos que es un trabajo bastante importante. Y bueno, pues muchísimas gracias al público que nos acompaña, que nos ve y que se quede. Bueno, pues para empezar, me gustaría, voy a empezar a compartir pantalla para hacer este diálogo con todas y todos ustedes. Y bueno, pues Creo que ahí hay un problemita con Nancy. Sí. Creo que se cayó. Parece que sí, sí. No la veo. No, Ups. no Vamos está. a darle unos minutos para que regrese. Sí. Yo la veo conectada. Seguramente ¿Sí se está? le cayó el micrófono y ahorita se dará cuenta Sí, que no sí la está escuchamos. conectada, pero... Ah, sí, ya, yo creo que ya regresó. Ok, vamos a ver unos segunditos. Ok, salió, esperemos unos minutitos a entrar. Aquí está, de regreso. Muy bien. Ya. Oh, no sé si me escuchan. Sí, Sí. te escuchamos muy bien. Se me fue Adelante. el internet, una disculpa, estas cosas pasan. No te preocupes, no te preocupes. Aquí estás de regreso. Muy bien, bueno, déjenme intentar nuevamente compartirles mi pantalla. Lamento una disculpa, por favor. Ay. Bueno, parece que hubo una falla aquí muy rara en mi computadora. Ya saben. Bueno. No te preocupes. Luego esas cositas nos sorprenden, pero pues nos hacen más. Sí. Ahora sí que nos hacen más fuertes, más resilientes. Sí, una disculpa, perdón. Bueno, regreso. Bueno, ahora sí. Les empiezo a mostrar. Voy a empezar con un poema de Celerina Sánchez llamado Viaje. Ustedes ven en la parte izquierda un idioma que quizá no conozcan, que es el mije de Oaxaca.
y dice: con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabra, con un canto a su historia y su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino, y van tejiendo nuestro ser, palabras que construyen mundos. Bueno, vamos a iniciar propiamente con la parte teórica. Bueno, para empezar, me gustaría decir que, como es bien sabido, existen muchos tipos de feminismos y la historia es vasta para enunciarla en este espacio tan breve. Sin embargo, quiero mencionar que los podemos reconocer como estos movimientos sociales que han enunciado diversas demandas de mujeres desde múltiples contextos, contextos políticos, socioculturales, con múltiples expresiones, pero en general tienen como un objetivo igualar los derechos entre hombres y mujeres, así como también entre los miembros de la diversidad sexual. Aunque históricamente los feminismos han tenido múltiples puntos de intersección, sí podemos distinguir diferencias importantes entre las demandas de mujeres europeas o protestas y surgimientos de feminismos en Estados Unidos, así como también podremos revisar los planteamientos de feminismos que se han llamado periféricos, los cuales aluden a estos países que son justamente de la periferia, y lo voy a poner entre comillas, países asiáticos, africanos y latinoamericanos. En esta charla les voy a platicar sobre específicamente más hacia los movimientos latinoamericanos. Y bueno, pues hay que decir que estos últimos se han fundamentado y articulado desde lo local, aludiendo a lo que se ha denominado el conocimiento situado, desde el cual se han visibilizado muchas otras formas de feminismos, como el de las mujeres indígenas, las afrodescendientes o la de los cuerpos femeninos que han sido racializados y estereotipados. Estos feminismos han cuestionado duramente pues, las categorías etnocéntricas de los feminismos hegemónicos, especialmente porque durante muchísimo tiempo incluyeron cualquier forma de expresión femenina dentro de esas categorías hegemónicas, con sus propias demandas también, y propusieron un feminismo de corte universal, ¿no? Sin pensar en estas diferencias ya mencionadas, ¿no? En este sentido, el análisis feminista latinoamericano ha cuestionado la propuesta etnocéntrica, pero además ha puesto en duda las afirmaciones de esta supuesta universalidad, neutralidad, de una aparente inclusión y representatividad, afirmando múltiples formas de vivirse mujer desde otros contextos, con sus propias problemáticas y especialmente con sus propias resistencias. Ahí vemos algunas imágenes de estas mujeres que no corresponden a estos feminismos hegemónicos, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto? Por aquí, no sé si alguien ha escuchado hablar sobre una palabra muy importante para estos feminismos, que es Abya Yala. Abya Yala significa tierra de sangre vital. Y esto fue dado por un pueblo guná en Panamá, ahí también en Colombia, y es muy importante reconocer como todo el trabajo latinoamericano a partir de esta palabra tan importante como sangre vital, ¿no? Abya Yala. En fin, el análisis feminista latinoamericano, pues sí, como ven, les decía, ha cuestionado, ha puesto en jaque a estos otros feminismos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no podemos, nosotros y nosotras no podemos dejar de pensar en estos feminismos latinoamericanos a partir de la conquista española, de los siglos de colonización y el mestizaje, y como consecuencia también del racismo. Estos feminismos responden a una historia más o menos común, ¿no? Por la colonización de nuestras tierras, también de nuestras mentes, la mercantilización de los bienes, la utilización y la explotación de los cuerpos y los recursos para beneficio de quienes históricamente nos han dominado. Entonces, hay que pensar desde esta historización nuestro pasado, pero también nuestro presente. Entonces, esta colonización se ha fundamentado históricamente en la idea de una superioridad europea, blanca,
racional, en contraposición de las diversas expresiones, culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios de Latinoamérica, los cuales tristemente fueron catalogados como salvajes, sin educación, sin religión, sin raciocinio. Eran personas que no eran personas, simplemente eran seres sin almas, lo cual desde la religión católica era un signo de animalidad. Y así, siendo animales, era posible su asesinato, pues no se mataba un humano, se mataba un animal. Ante estas acciones era fundamental pues el bautizo y convertirse en humano para garantizar la sobrevivencia. Como ustedes saben, esta historia trajo consigo imposición, también mucha intolerancia, explotación, etnocidio y un profundo racismo, pero también, digámoslo, una fusión de conocimientos, un intercambio de culturas y bienes que enriqueció a ambas civilizaciones. Cabe mencionar que la superioridad europea entonces se fundamentaba en la oposición a los cuerpos y las culturas indias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la identidad europea, la identidad española, la identidad blanca, era lo opuesto a lo que era lo indio. Esta otredad se materializaba en estos pueblos originarios latinoamericanos. Bueno, no quiere decir que ya se hayan extinguido porque ahorita vamos para allá, pero sí hubo un fuerte, pues sí, exterminio cultural, ¿no? Posteriormente, la construcción de esta idea de mestizaje dio la falsa impresión de una unidad. Pareciera ser, ¿no?, que esta fusión entre lo europeo y lo indio nos hacía una cultura nueva, diferente. Y menciono esto porque parece paradójico que esta categoría de mestizo haga alusión a la integración y a la homogeneización, pero sigue siendo profundamente racista, ¿no? El México, dice Federico Navarrete, el peor racismo no es contra los indígenas, es en sí entre los propios mestizos. Hay racismo entre blancos contra los más morenos, entre los ricos contra los pobres, y ahí, entre raza y clase, ahí se mezcla todo pues un artilugio social muy complejo. Pero además se entrecruza otra categoría muy importante para el análisis en este modelo de opresión y discriminación, ¿no? El género, ¿no? Ahí vemos una imagen en donde pues se representa un poco cómo fue esta conquista. Bueno, acá me gustaría hacer una precisión. Según María Lugones, ustedes saben, María Lugones pues fue una feminista, filósofa y activista muy importante, argentina, que lamentablemente falleció el año pasado. Y ella habla de una colonialidad justamente, pero a partir de pensar lo humano y hace una jerarquía por género. Les explico el cuadro un poquito. Este cuadro habla de que esta jerarquía reconoce un hombre europeo, blanco y burgués como el hombre racional, público, objetivo, imparcial, y el único que puede alcanzar la verdad universal. Por otro lado, está la mujer europea, blanca y burguesa. Por supuesto, en orden y en categorías, el hombre tiene una jerarquía más alta. ¿Por qué? Porque ella es emocional, se acerca a la naturaleza. Lo único que hace bien es dar vida. Reproduce el capital y también la raza, ¿no? Y aquí vemos esta otra imagen que nos la da también Lugones y dice, bueno, pero también está esta otra idea de mujer entre la mujer vista como europea y la mujer indígena. ¿Cuáles son las diferencias principales? Pues que la mujer europea es, digamos, una humana inferior al otro, pero es heterosexual, casta, sexualmente pura, pasiva, relegada a este espacio doméstico, emocional. Ojo con esto, cuida y educa a los niños porque se encuentran antes de la edad de la razón. Es decir, cuando adquieren la madurez para pensar, para tener razón, ellas ya no tienen acceso a ese cuidado, ¿no? Por otro lado, está la mujer india. No solamente mujer, ¿no? No es una mujer totalmente
humana, digamos, es una subhumana. ¿Por qué? Se consideraba primitiva, no era casta ni pura. Esta idea de las prácticas sexuales sin control, tenía grandes resistencias al trabajo físico y capaz de una gran violencia y descontrol. Vemos acá que desde esta forma de análisis, esta idea de mujer universal se empieza a diluir entre diferentes prácticas y posiciones en el mundo, ¿no? En la historia, en estos contextos sociopolíticos, en las diferentes experiencias de vivirse mujer, pero especialmente desde estas opresiones. Entonces, bueno, todavía no llegamos acá. Entonces, la colonia y el etnocentrismo destruyó y negó todo lo que conformaba lo otro. En este caso, la comunidad india, sus prácticas y saberes. Dentro de esta aniquilación, las mujeres quedaron subyugadas a los hombres en sus propias sociedades. Es decir, sí es cierto, se ha hecho investigación al respecto en algunas comunidades indígenas en donde pues se habla de que también ya existía cierta dominación en estos espacios sociales. Aunque hay variantes en donde no, hay variantes en donde había mujeres guerreras, hay variantes donde había mujeres que tenían la posición de gobernar. Y bueno, esto se aniquiló, ¿no? Básicamente, ellas no tenían derecho al poder a partir de este régimen colonial. ¿Por qué? Pues porque era concebido como un atraso, ¿no? Un atraso a la superación y al progreso humano. Recordemos que el hombre europeo era el único humano completo, el único humano racional y el único burgués con capacidad de generar estas verdades universales. Entonces, bueno, si el indígena era mal visto, bueno, la mujer india, hombre, pues mucho más, ¿no? En este sentido, como sabemos, el progreso aún hoy se encuentra asociado a la adoctrinación europea, a la acumulación de riqueza y poder. Quizá las posibilidades de existencia de lo indígena justo sobreviven hoy a partir de la incorporación de sus prácticas a la folclorización turística, pero sobre todo al consumo de productos y saberes, en fin, a la fusión con el capitalismo. Para entender cómo se materializa el consumo y específicamente el mencionado capitalismo, Adriana Guzmán, que es una activista feminista boliviana, ¿no?, dice algo fundamental. Bueno, la primera vez que la escuché me sorprendió demasiado, porque ella entiende al patriarcado como el sistema de opresión social. ¿Por qué? Porque ahí, en este sistema, se socializa, se aprende el capitalismo. ¿Cómo? Bueno, pues se nos enseña a normalizar el trabajo de las mujeres sin remuneración. Es decir, la explotación se reproduce en el cuerpo de las mujeres. Estas mujeres no tienen reconocimiento, no tienen pago. Se da por hecho que son las actividades asignadas naturalmente a ellas, y es ahí donde uno aprende a explotar y a dejarse explotar, porque se vive desde la infancia esto como natural, de forma constante y cotidiana. Las mujeres cuidan a los hijos, hacen la comida, realizan pues las labores domésticas, y pues muchas de ellas históricamente han entregado su vida al cuidado de las otras personas. Quien obtiene principalmente estos beneficios, dice ella, no son los hombres, que sí son también, pero es principalmente el capitalismo. ¿Por qué? Porque se aprende a explotar el cuerpo de las personas, se aprende a extraer y explotar conocimientos, no solamente de estas mujeres, de los pueblos. Sabemos que existe también una explotación al medio ambiente y como consecuencia una devastación en todos los niveles. Pero dice ya, ¿dónde aprendemos esto? Justamente en esta explotación de los cuerpos femeninos. Por supuesto que los cuerpos de los hombres también son explotados, pero dice ella, debajo de un hombre explotado hay una mujer que siempre está más explotada por esta categoría de género. Entonces, la construcción de la diferencia sexual y el aprendizaje de género no es natural, es político y económico, situado en un contexto histórico y social. Hay un aprendizaje de las diferencias sexuales, esta dicotomía en los estudios científicos, fundamentado principalmente en la biología de los cuerpos, que han permitido aceptar una diferencia jerárquica entre hombres y mujeres, de la división sexual del trabajo,
de la heterosexualidad como norma. Estos aprendizajes han justificado toda clase de discriminaciones y violencias basadas en la ciencia, pero también en múltiples discursos religiosos, ideológicos, jurídicos y hasta mitológicos. Voy a poner así 3 ejemplos muy breves para reconocer qué discursos escuchamos y naturalizamos, ¿no? Aquí está, ¿no? Este mito de Pandora, que es un mito griego que todo el mundo conocemos, que es esta chica, pues que abre la caja en donde, digamos, salen todos estos males de la humanidad, pero es una mujer, ¿no? El miedo a la muerte generó entre los antiguos griegos la necesidad de buscar una culpable que atenuara la irracionalidad de perecer, y resultó ser Pandora, ¿no? Esta figura, pues como ustedes saben, es la responsable de las calamidades, pero pues pensemos, por ejemplo, en las sirenas, ¿no? También este canto de las sirenas que seduce, que te puede destrozar. Está Medusa. Bueno, estas figuras que son mujeres que te pueden destruir, ¿no? O que pueden generar un gran daño, a la humanidad. Aquí hay otro. Este es de la Biblia. Lo voy a leer textual. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantaos manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como responde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Que bueno, pues hay una reiteración de los estereotipos femeninos, pero vamos a ver qué estereotipos, ¿no? Aquí pues se está haciendo alusión a esta mujer pues modesta, silenciosa, que no puede hablar, que siempre tiene que estar callada y atrás de esta palabra de los hombres, ¿sí? Entonces, es importante ver de dónde vienen estas ideas, cómo es que reconocemos estos discursos. Bueno, Gustave Le Bon, bueno, es importante mencionar también la época, ¿no? Donde se producen los discursos. Este es del siglo pasado a principios. Dice: en las razas más inteligentes, como entre los parisienses, existe un gran número de mujeres cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla siquiera por un momento. Tan solo su grado es discutible, ¿no? Y uno diría, bueno, pues este señor, que además, por cierto, también tenía cierta relación con la psicología, entre muchas otras cosas que hacía, bueno, tiene mucho tiempo, quizá en esa época se producían estos discursos. Sin embargo, todavía, digo, este artículo ya no es tan nuevo, pero bueno, aquí se reconocen las conductas en la diferencia cerebral. Hay una organización del cerebro y estructura, dicen, que hace que hombres y mujeres actuemos de diferente manera, ¿no? Esto es discutible. Esto es discutible porque se sabe que las conexiones neuronales tienen que ver también con la educación. Es decir, la complejidad de la conexión neuronal tiene que ver con estos procesos de educación y entonces se generan estas rutas. Y, por supuesto, esta organización cerebral, ¿sí? Aquí les puse una imagen del Museo Universum, que es uno de los principales museos de ciencia en la Ciudad de México, y este museo tiene una enorme pared que dice: el cerebro tiene sexo, y así da las características de las mujeres y las características de los hombres acorde a esta organización cerebral, ¿no? Como para que vayamos viendo cómo estos discursos también nos construyen, ¿no? Ahora, es importante, ¿por qué es importante, digamos, retomar esta idea de lo biológico? Porque hay toda una construcción del género a partir de lo biológico. Este sistema sexo-género pues se entiende como que es el conjunto de arreglos por las que una sociedad transforma esta sexualidad biológica en productos de actividad humana, justificando la desigualdad en la diferencia biológica, lo que resulta
en diferente valoración para actividades, capacidades, comportamientos de mujeres y hombres. Es decir, si hay un discurso científico que valida que lo biológico nos hace diferentes, entonces es muy normal que existan diferencias también en cuanto a comportamiento, pero sobre todo en desigualdad social, ¿no? Y es importante reconocerlo, de dónde viene. Ahora, pues un poco para ir acercándonos más a este tema, el género entonces lo vamos digamos, a entender como este conjunto de rasgos, de conductas que son asignadas a hombres y a mujeres en esta sociedad o en cualquier otra, en una época determinada, y que estas conductas como propias de las mujeres y propias de los hombres son principalmente construidos culturalmente, más que biológicamente determinados, ¿no? Esto pues hace una construcción social desde esta diferencia sexual, ¿no? Pero no perdamos de vista que es una forma primaria de relaciones de poder. El género va a hablar siempre de estas relaciones de poder, ¿no? Casi cualquier relación humana es una relación de poder, pero sobre todo pensando el género. Entonces, bueno, pues esto es un poco entender para dónde va. Ahora, regresando un poco al tema de las mujeres y específicamente las mujeres latinoamericanas. ¿Cómo se construye o se ha construido la idea de una mujer? Es más, ¿qué es ser mujer? Esta pregunta, pues, es muy difícil de contestar. No hay una sola. Hay múltiples formas de entenderse mujer, ¿no? El problema es cuando queremos meter en esta categoría a todas, en este costal a todas, digamos, ¿no? Entonces, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, esto es lo que es una mujer: persona del sexo femenino, mujer que ha llegado a la edad adulta, mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Y pone un ejemplo, esa sí es una mujer. Me pregunto a qué se estará refiriendo, ¿no? Muy mujer, esposa o pareja femenina habitual con relación a otro miembro de la pareja. Vean, por favor, esta construcción de mujer. Es un tipo de mujer sumamente occidental, ¿no? Entonces, ahí, a partir, incluso vamos construyendo esta idea y pues hay estereotipos femeninos. Esto de, me quedé pensando, ¿cuáles son las cualidades consideradas femeninas por excelencia? Estas, ¿no? Entonces, en este estereotipo de mujer dependiente, pasiva, maternal, sumisa, débiles, como esta mujer europea de las cuales platiqué hace ratito, bueno, pues además, esta mujer es comprensiva, caritativa, abnegada, como decía la Biblia, ¿no? Y solamente tiene sexo por amor. O sea, se cuestiona cualquier otro tipo de sexualidad, de placer sexual inclusive, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿No? ¿Una mujer india existe? ¿Qué es? ¿No? La construcción de la idea de mujer es la mujer occidental. El estereotipo de mujer extensamente socializado es el occidental, ¿no? Para María Lugones, por ejemplo, decir mujer negra o decir mujer indígena es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque no cabe en este categórico de mujer occidental, ¿no? Pensemos en cómo son esas otras mujeres, fuertes, campesinas, jornaleras, ¿no? Muchas otras ni siquiera corresponde su sexo así, tal cual, al de una mujer. Es decir, hay personas que nacen con otro sexo y son ellas consideradas mujeres, ¿no? Su identidad es de ser mujer. Entonces, rompen con esta idea, pues muy occidental y muy, digamos, ilusoria de lo que es ser una mujer, ¿no? Entonces, el feminismo hegemónico lucha, digamos, por garantizar los derechos igualitarios entre mujeres y hombres. Y de verdad esta lucha es muy importante y ha sido históricamente fundamental, pero no necesariamente empata con las demandas de otras mujeres de contextos e historias muy diversas. Como ejemplo, la historia de las mujeres negras, las árabes, las asiáticas, ¿no? Desde múltiples países y contextos, las indígenas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, religiones que ustedes lo saben, promueven la ablación, ¿no?
los usos y costumbres en algunos lugares de México, por lo menos, en donde todavía se acepta la venta de niñas. Las leyes que impiden tener y ejercer derechos básicos desde alimentación, educación, libre ejercicio de la sexualidad y expresión, entre muchas otras demandas, ¿no? Las mujeres migrantes, las mujeres indígenas migrantes. En fin, hay toda una idea de mujer que no cabe en estas hegemonías, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de mujeres indígenas, negras o blancas, hablando en términos, digamos, de esta fusión racial, de este mestizaje, al menos en México, ¿no? Entre lo blanco, lo negro y lo indio, ¿no? Si agregamos además de estas categorías la escolaridad, el estatus social, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, se va complejizando. Cada una de estas mujeres, ¿no? Tendrá un lugar en el imaginario social, el cual se verá reflejado en experiencias de opresión, de violencia, de discriminación y exclusión, acorde a estas conveniencias sociales, ¿no? Y aquí, pues, necesariamente se tiene que hablar de interseccionalidad. ¿Qué es esto? Vean, por favor, estas mujeres. Es un dibujo, pero son mujeres distintas. Son mujeres todas, pero no necesariamente empatan con esta idea, ¿no? Del estereotipo femenino. Entonces, ¿qué es esto de la interseccionalidad? Pues básicamente es una herramienta metodológica que ha propuesto, pues sí, principalmente la teoría feminista, principalmente de mujeres negras en Estados Unidos, que analizan estas formas de privilegio u opresión. Entonces, nosotros aquí vemos en este esquema que está como muy difundido, que, bueno, pues hay algo que tiene que ver con la dominación y hay muchísimas categorías, entre ellas, pues ser hombre, blanco, heterosexual, con dinero, atractivo, joven, ¿no? Y abajo están todas las opresiones. Por supuesto que también puede haber un hombre, pues indígena, ¿no? De clase trabajadora, un anciano, un pobre, alguien que tenga una orientación sexual diferente, pero ¿qué creen? Si ponemos en esa misma categoría una mujer, pues por esta categoría de opresión de género va a estar en un lugar más oprimido que el varón, ¿no? Entonces, todo esto se va sumando para complejizar el análisis, pues, de múltiples vivencias, ¿no? De ser mujer y que no necesariamente encajan con estas demandas de otros países, ¿no? Entonces, digo, hay una lucha muy importante de estas mujeres, pero ¿qué tiene que ver esta imagen, esta mujer, la lucha de esta mujer con esta? ¿No? Con esta. Hay múltiples formas de vivirse mujer y desde muchos contextos que no empatan con esta hegemonía, ¿sí? Entonces, vamos viendo pues que hay un abanico muy grande de personas, de cuerpos, y que es muy diferente la lucha que se lleva a cabo desde estos contextos, ¿no? Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Bueno, que hablar de mujeres con enfermedades mentales, por ejemplo. O sea, ya es la opresión entre la opresión. Aquí hay una mujer joven migrante, ¿no? Todos y todas sabemos que estas chicas se preparan para la violación. Es inminente que en el camino las van a violar o matar. Aquí está la chicana. Y bueno, pues no podía dejar de mencionar a Gloria Anzaldúa, ¿no? Y si me permiten, pues me gustaría leer esto que ella escribió. Ella escribe poesía, por cierto, entre muchas otras cosas que hizo. Es una activista feminista chicana. Vivir en la frontera significa que tú no eres hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, sorprendida en el fuego cruzado entre bandos, mientras llevas 5 razas sobre la espalda, sin saber a qué lado recurrir o de cuál escapar. Vivir en la frontera significa saber que la India en ustedes, traicionada durante 500 años, ya no les habla a ustedes, que las mexicanas las llaman rajetas, que negar lo anglo dentro de ustedes es tan malo como haber negado lo indio o lo negro. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través de ti, el viento te roba la voz, eres burra, un buey, un chivo expiatorio, precursora de una nueva raza, mitad y mitad, mitad y mitad,
tanto mujer y hombre, ninguno de los dos, un nuevo género. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Es otra forma de vivirse mujer, ¿no? Además, ella también, valga mencionar, pues era lesbiana, ¿no? Y esto le daba todavía esta otra categoría de resistencia, de lucha, ¿sí? Bueno, les puse aquí estas imágenes porque son dos chicas que fueron pues golpeadas por exhibir su preferencia sexual. Son dos chicas lesbianas en Londres. Pero ¿cómo se vivirá la violencia también en otros contextos, ¿no? En otros contextos pues sudamericanos? Entonces, hay que cuestionar desde dónde se dicen los discursos, desde dónde se ejercen las leyes. Entonces, esta es la misma Adriana Guzmán de la que hablamos arriba. Dice, me parece... antes les quiero mencionar que ella cuenta su historia en algún momento, que cuando es pequeña iba a la escuela y llevaba, pues ya ustedes saben, ¿no? Tacos de huevo, tacos de nopales, tacos de lo que pudiera darle su mamá, justo cuando se fueron a Estados Unidos, porque su mamá era mexicana, pero cuando llegaba a la escuela era realmente pues discriminada porque llevaba esa comida. No tenía dinero para comprar en la cafetería y no hacía sándwich su mamá o cualquier otra cosa de ese estilo. Y ella se sentía muy avergonzada por llevar esa comida. Y bueno, pues hasta allá llega este racismo, ¿no? Hasta en lo que comemos. Bueno, a mí me parece impresionante, ¿no? Y bueno, aquí está Adriana Guzmán, que es ella. Dice, recuerdo que compartía con otras mujeres en la calle mis reflexiones, que yo siempre miraba a mi abuelo, que es aymara, y le preguntaba a mi mamá si yo era aymara, ¿no? Y mientras me peinaba, mi mamá me decía, no, porque las aymaras no son bonitas. Tú no eres aymara porque tú eres bonita. Entonces, yo siempre había crecido con esa contradicción de que no era aymara porque era bonita. En todo caso, ser bonita en este mundo de consumo estaba bien. Y esto de mirarme al espejo había sido en forma de no reconocerme aymara, ¿no? Ella, pues ahora se ha vuelto toda una figura pública de defensa de las mujeres aymaras en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, con mucho respeto estoy leyendo estos testimonios porque desde acá, desde la academia, pues hablamos del privilegio, por supuesto, ¿no? Pero es importante reconocer el trabajo que estas mujeres han hecho, ¿no? Me parece fundamental porque somos latinas, ¿no? Porque tenemos un pasado en común y no somos iguales a cualquier otro tipo de movimientos feministas. Entonces, bueno, pues aquí les pongo una lista ya casi para ir cerrando. ¿De qué se trata esto del feminismo latinoamericano? Básicamente, cuestiona el etnocentrismo y clasismo dentro de la teoría feminista dominante. Se toman en cuenta siempre las diferencias de etnia, clase, de orientación sexual, de nacionalidad, de lenguaje y de tradiciones. Voy a hacer una acotación aquí muy puntual. Justo lo que les platicaba de la interseccionalidad, trabajarlo a nivel de investigación es brutal. O sea, hasta este momento yo no he conocido un estudio que trabaje la interseccionalidad así, de una manera parejita, ¿no? Que analice cada uno de los elementos. Es muy complicado. 2, 3 elementos, pero todos complicado, ¿eh? Mis respetos, pero aún así hay que hacer el esfuerzo por enunciarlo. 3, analizan cómo las diferencias se potencian con la opresión de género, en cualquier contexto. La subalternidad no se da uno, ok, acá. Esto es importante. Esto lo menciona Femenías, María Luisa Femenías, que es una activista también argentina, muy importante, tiene textos fantásticos, búsquenla. Ella habla justamente de estos feminismos latinoamericanos, pero ella dice, nosotras somos subalternas por ser, 1, mujeres y 2, por ser mujeres de Latinoamérica, porque además somos exóticas, ¿no? Se nos exotiza en otros lugares, ¿no? Es muy importante que se reivindica estas diferencias individuales, pero ojo, en muchos casos lo individual y colectivo no es posible separarlo, ¿no? En estas comunidades indígenas muchas veces esto colectivo es mío, es personal, me construye, ¿no? Y así se vive. Entonces, esta categoría de individual pues es pues importada, ¿no?
Se cuestiona la exoticidad, la otredad y la periferia. Pero ojo, ¿para quién es esta otredad? ¿Por qué no analizar desde nuestros contextos a las otras, ¿no? Ellas son las otras para nosotras. Se intenta romper con la ficción de mujer latina, ¿no? Esta, sí, pues sí, categoría externa que se nos da. Y pues hay una riqueza profunda que tendríamos que analizar y no caer como tan fácilmente en estos discursos, ¿no? Y sumarte ahí como, claro, latina y entonces exótica y entonces, bueno, todo lo que implica, ¿no? En este imaginario social. Reconocen la migración y el desplazamiento, pero también la resistencia, justo a partir de la huida, ¿no? Hay gente que no puede quedarse en sus lugares de origen, pero esta huida también es resistencia, ¿no? Y bueno, sabemos que muchas de las mujeres que se van a otros países, desde allá siguen, digamos, revitalizando su origen, ¿no? Entonces, bueno, reconocen la identidad como una mezcla entre lo que les decía, lo indio, lo negro y lo blanco. Pero ojo, y esto es súper fundamental, se cuestiona la pureza de cualquier raza, de la india, de la blanca, de la mestiza, ¿no? Porque hay una explosión de heterogeneidades en Latinoamérica y esto es de lo más maravilloso que puede existir. Y perdónenme, quizá estoy romantizando un poco, pero vean a su alrededor y verán esta multiplicidad de personas, ¿no? De colores en la calle, de sabores, de mezclas que tenemos en este continente, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas cosas oscuras y también en comunidades y también en ciertos territorios pues se da la violencia y muchas formas también de opresión, pero también hay que reconocer pues esta identidad tan valiosa, ¿no? Que tenemos. Ok, esto es muy importante, aquí se me cortó un pedacito que decía, critica y expone los discursos universales de aparente inclusión. Este es fundamental hacerlo. O sea, de por sí la teoría feminista es crítica. Entonces, la teoría feminista crítica en Latinoamérica es doblemente crítica. ¿Por qué? Porque se analizan estos discursos de igualdad, estos discursos de aparente inclusión, ¿no? Ahí vamos a ser pluriculturales, ¿no? Ya, seguros. Porque, ¿qué creen? Se ha utilizado estos discursos pues para recaudar fondos, para generar mercados de consumo, es decir, son máscaras discursivas que aparentemente incluyen, pero al mismo tiempo están haciendo pues una exclusión muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues hay que instrumentar estas estrategias teóricas y prácticas para dar cuenta precisamente de esta exclusión, ¿no? Estas teorías, bueno, pues lo que ellas mencionan es que se tienen que encarnar, ¿no? No se puede partir del abstracto, ay sí, voy a escribir acerca de las indígenas, ¿no? No, o sea, justo porque lo estás viviendo, justo en tus contextos, es como puedes dar voz, como puedes escribir, pensar, problematizar, ¿no? Entonces, en estos estudios, el cuerpo es fundamental porque esta idea de pensar el cuerpo y los diferentes tipos de cuerpo y cómo las emociones pasan por estos cuerpos, se están problematizando en este momento. Entonces, se rompe con esta supuesta objetividad, ¿no? Y bueno, es muy importante que estos espacios sociales de lucha pues son múltiples. Entonces, a manera de conclusión, okay, estos estudios de género mencionan, ¿no? Feminías. Su origen y su originalidad se da justo por el contexto, ¿no? Este contexto latinoamericano. Su crítica, el cuestionamiento, la problematización es verdaderamente relevante. ¿Por qué? Porque se cuestiona absolutamente todo. Recupera la fuerza desde la heterogeneidad, ¿no? Y desde pues esta historia común, pero también desde la expresión múltiple de las resistencias, ¿no? Quedan muchas preguntas. ¿Cuáles son los riesgos de concebir un solo feminismo? Un solo tipo de mujer. ¿Cuáles son las condiciones sociales que motivan a las mujeres a cuestionar su lugar dentro de la estructura social? ¿Desde dónde hablamos y cómo nos posicionamos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra colonia, en nuestra comunidad? ¿Cuáles son nuestras múltiples resistencias? Quizá no sabemos que estamos resistiendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces,
es muy importante que desde cualquier contexto pensemos en estos cambios que así poco a poco van perforando este enorme y gran sistema, pues que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Sobre todo en cuanto a la opresión y discriminación hacia las mujeres, pero a las mujeres latinoamericanas, indígenas, indias, en muchísimos contextos, ¿no? Especialmente pues, a partir de toda esta complejidad de la cual les hablé. ¿No? Y ya, termino con Celerina nuevamente, me parece fundamental su trabajo, y ella dice, ¿no? Ahí está igual en Mije y acá está en español. Miedo. Me asustan los días. Puede ser que el sol incendie la memoria y borre los recuerdos. Me dan miedo aquellos que están allá, los que enseñan miel en su boca y clavan su filosa lengua. Tengo miedo de que sus palabras entren en tu corazón y te vuelvan otro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por tu presentación, por tu ponencia tan, a mí me parece completa, consistente y, tengo que decirlo, inspiradora. Me parece que a lo largo de tu presentación nos presentaste un panorama muy completo de los feminismos, cómo se entiende el feminismo en América Latina, y me parece que esto tendría que formar parte de nuestra reflexión para de aquí en adelante, ¿no? Quisiera dar paso a las preguntas y los comentarios. Yo también tengo algunos comentarios, pero bueno, yo me quedo al final. Aquí es importante que quienes están aquí con nosotros participando te pregunten y también expresen su opinión en relación a tu ponencia, ¿no? Entonces, mira, me regreso un poquito por acá. Estaba una pregunta de Lourdes. Bueno, puedo hacer los comentarios, ¿no? Dice acá Natalia Ibáñez, muchas gracias, Nancy. Nos estamos articulando las feministas humanistas. Nos encontramos pronto. Y aquí te deja su contacto. Ajá, si quieres, luego te lo paso. Qué bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, luego más adelante acá Cristina Michaus, otro comentario. Cuando conoces personas como Nancy Garfias, ya puede uno morir tranquila. Gracias, gracias, gracias. Okay. Dice aquí Esther del Bene, muchas gracias Nancy, ¿dónde puedo encontrar esta ponencia? Muy buena ponencia, nos dice ahí Lourdes Cuellar, Ignacio Navarrete, bueno, nos avisa que estamos concluyendo la presentación Descolonizar el género y repensar la resistencia. Déjame encontrar una pregunta, dos preguntas que hizo Lourdes, aquí está, bien. Dice, pregunta Lourdes, si el género es una construcción, ¿cómo podría ser la cuestión de género en el mundo nuevo que queremos construir? Y otra pregunta, ¿y qué sería para ti, Nancy, hoy ser mujer? Bueno, pues gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, son dos cosas diferentes. Esto de ser mujer, pues como vimos es bien complejo. No podemos pensar en un solo tipo de mujer. Y aparte de esto, pues bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo, con muchísimo respeto hablo de lo indígena. Yo he trabajado con ellas. Bueno, también pues mis padres son migrantes, vienen de otros lugares. Entonces, bueno, es una construcción muy increíble la que tenemos en Latinoamérica de esta fusión fundamental para, digamos, ser lo que somos las mujeres, ¿no? Pienso, por ejemplo, en toda la cantidad de sabores, de música, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando hablaba de lo exótico y esto, pensaba justo en todas la mercantilización del reggaetón, por ejemplo, pero también lo poderoso que es el discurso latino, ¿no? En estos ritmos, en estos bailes, pues en el vallenato, en la bachata, no sé, en la cumbia, en la banda. Es decir, todas nosotras estamos construidas a partir de toda esta complejidad, pues cultural, histórica, ¿no? Entonces, definir mujer, pues es bien complicado, ¿no? Yo no me atrevería a definir mujer así como la RAE tiene, ¿no? Se dé ese permiso. O sea, yo no sé quién podría definir qué es ser mujer. Es un poco como qué es el amor, ¿no? No sé. Y otra, esta de cómo podría ser el género
bueno, con esta construcción del género en un mundo diferente o algo así. Nuevo. En un mundo nuevo. En un mundo nuevo. Es complejo. A mí me parece que tendríamos que empezar a respetar las diferencias, ¿no? Tendríamos que empezar a igualar estos privilegios, estas opresiones. No se puede partir de un mundo viejo y repetirlo en el nuevo, ¿no? Tendrían que quitarse estos sistemas pues históricos que tenemos como lastres, ¿no? Que no nos permiten ver al otro como humano, humana, humane, ¿no? Sino simplemente verlos en esta condición de posición jerárquica, ¿no? ¿Quién es más y quién es menos? ¿Quién gana más y quién no? ¿Quién puede hablar y quién no? ¿No? Hay una, por aquí también les tenía una cita de una poeta, ella sí es norteamericana, que dice, y quizá esto es un poco respondiendo a la pregunta hacia dónde vamos con este mundo nuevo, y sí tiene que ser un mundo feminista, definitivamente, porque el feminismo lo que hace es igualar estas condiciones o pensar en la igualdad entre seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, niñas, toda la gente, todos caben ahí. Por supuesto hay feminismos distintos y muy radicales, pero por ahí va la lucha. Y ya con esto termino, yo creo. Pues es Ariane Rich, y ella dice, el lenguaje significa libertad. En un mundo donde el lenguaje y el nombrar son poder, el silencio es opresión y violencia. Tratemos entonces de transformar el silencio con lenguaje y acción. Entonces hay que hablar y dar la posibilidad de escucha y habla a cualquier persona en cualquier contexto. Yo pensaría por ahí este cambio en este mundo nuevo que ustedes están tratando de digamos, construir, ¿no? O estamos tratando de construir. Y pues es eso. Muy bien. Sobre tu ponencia, Nancy, preguntaban aquí en el chat si está disponible o de qué manera pueden tener acceso a ella, si les puedes dar por ahí una plática, no sé. Sí, no la tengo, la hice, pues bueno, la escribí para ustedes en esta mesa, la verdad, no es algo que esté publicado. La verdad, lo hice con mucho cariño para ustedes. Tengo muchos textos que si alguien tiene como ahí dudas dónde puedo encontrar y qué leer o cómo empiezo con esto del feminismo descolonial, bueno, pues échenme ahí, les dejé mi correo, pues échenme un correíto y con mucho gusto les paso pues toda la información que ustedes, bueno, la que tengo al alcance, claro, les paso con mucho cariño, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hasta la poesía de Celerina Sánchez se las doy. Está bien bonita, búsquenla. Sí, es maravillosa, sí. Yo solamente, no sé si haya más, creo que ya no hay más comentarios ni preguntas en el chat. Entonces, bueno, yo aprovecharía para hacer un comentario en relación a estas categorías de resistencia de las que nos hablaste. Tú hablabas de, déjame ver. Sí, cuando una mujer se identifica en esta sociedad como, pues, como tal, como mujer, como indígena, como negra, y he escuchado también como pobre, ¿no? Yo no había escuchado esto como categorías de resistencia, sino más bien como desventajas de vivir en una sociedad capitalista, ¿no? Entonces me parece que nombrarlas de una o de otra manera es lo que te permite visibilizar y también empezar a luchar, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que no vamos a negar que estas condiciones son de opresión. Por supuesto que no vamos a negar que esta interseccionalidad, como lo mencionamos, ¿no? Ahí está presente y podemos mirarlas y analizarlas. Pero lo maravilloso de estas, digamos, identidades es que se retoma la negritud, es que se retoma lo indígena, es que se retoma lo latino y no se vive como desventaja, ¿no? Al contrario, esta es una resistencia también desde lo, por ejemplo, desde lo queer, que ya estaríamos hablando de otro tipo, digamos, de planteamiento más hacia la diversidad y disidencia sexual, ¿no? Es como estos disidentes que dicen, sí, soy marica y qué, ¿no? Y desde ahí llevo mi bandera. Entonces, justo hay que abrazar estas identidades, pues para justo resistir, ¿no? Desde estos contextos que pueden ser complejos, difíciles, ¿no? Muy vulnerados, pero sí hay que voltear la mirada
y decir, pues desde ahí también se puede luchar y resistir, por supuesto, ¿no? Hay muchísimo arte, hay muchísimo rap, hay muchísima todo, o sea, de verdad, échense así un clavado, así, busquen música feminista latinoamericana, textos, poesía, y van a encontrar así un abanico maravilloso, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en la resistencia, yo diría. Entonces, pues, a darle. Bueno, adelante, Lourdes. hola, ay, perdón, déjenme, quito mi eco. Es que estuve todo el día sin internet, acaba de llegar, ay, por fin. Bueno, yo quería primero agradecerle muy profundamente a Nancy todo lo que nos ha compartido ahora, de verdad muy, muy agradecida. Yo espero que podamos hacer muchas cosas más adelante contigo, con las chicas que vamos a escuchar un poquito más adelante, con las demás participantes de este eje. Me parece que ha sido muy rico lo que hemos escuchado durante el día. Y justamente en este tenor y no haciendo para nada menos todo lo que hemos visto y escuchado hoy, quisiera nada más comentarles que mañana tenemos también varias actividades de este eje temático, el mismo link, la misma clave y los enlaces, si se les pierde lo que sea, los encuentran en la web. Todo, y además también obviamente hay otros temas que también son de mucho interés y que ustedes pueden participar en el que quieran, ¿no? Como ya vieron, es gratuito y es todo todo un trabajo voluntario y de resistencia y de rebeldía contra la violencia que estamos haciendo muchos de los que estamos en la parte organizativa. Y con respecto a la ponencia de Nancy, bueno, obviamente previamente le preguntamos y quedó grabada y quedó también transmitida por YouTube, o sea que eso también se dará a conocer dónde van a poder acceder a toda esta información, o sea que los mantendremos informados de todo esto. Y eso es todo, Aide. Ok, muy bien. Bueno, pues Nancy, muchísimas gracias por esta presentación. Todos, me parece, estamos muy contentos. Siento que todos estamos muy contentos y esperamos poder verte más adelante, que puedas compartirnos más de tu trabajo. Muchas gracias. No se vayan, no se vayan. Ricardo. Sí, no se vayan porque vamos a seguir con otra actividad. Tenemos un foro, es un foro súper interesante que estuvo pues coordinado por